Entonces, hoy estamos entrando en una nueva unidad, que en este caso es la unidad de respiratorio, y vamos a empezar con el primer tema, que es la parte de ventilación. Es importante que tengamos presente que ventilar no es igual que respirar. Ya una persona puede estar ventilando y no estar respirando. ¿Cómo nos damos cuenta que está ventilando? Cuando hay movimientos de la caja torácica, ¿no es verdad? Hay expansibilidad, distensibilidad, hay elasticidad. En ese sentido, entonces estamos hablando de una ventilación. Entonces el paciente está ventilando, pero ¿cómo nos damos cuenta que él sabe que está ventilando, no está respirando? Entonces, cuando en las mucosas y en la piel y en las mucosas se ve la coloración de la piel, que en vez de ser rosada, que es lo normal, se torna azulada. Eso conocemos como cianosis. Eso van a ir aprendiendo más adelante. Entonces, el paciente se torna cianótico cuando, a pesar de que está ventilando, no está respirando. Pero es obvio que una persona que no ventila, de hecho, no respira, ¿no? Por eso es que en soporte básico, en primeros auxilios, se enseña a detectar que el paciente haga movimientos torácicos para garantizar la respiración, ¿sí? En ese sentido, vamos a hablar entonces de la fisiología de la ventilación. Muy bien, ¿qué vamos a ver? Obviamente vamos a ver el mecanismo de cómo se produce la ventilación, qué músculos participan en el movimiento torácico muscular. Entonces, y al mover el tórax, al distenderse, expandirse, entonces hace que los pulmones se distiendan o se contraigan para que haga la entrada del oxígeno, que llamamos inspiración, y la salida del oxígeno, que se llama expiración. Entonces, en ese momento vamos a ver que la caja torácica es vital que se distienda y o sea, a lo largo y a lo ancho, en sentido longitudinal y en sentido anteroposterior, se distienda para garantizar que obviamente los pulmones estén metiendo y sacando aire de los alveolos hacia afuera y de afuera hacia los alveolos. Para expandirse el pulmón, obviamente necesita la distensión del tórax, ¿no? Es muy importante. ¿Y cómo lo hace? Obviamente, gracias a lo que vamos a ver más adelante, al espacio pleural que contiene el líquido y que mantiene la pleura visceral junto con la pleura parietal, garantizando así una expansibilidad pulmonar, que es lo que vamos a ver más adelante. A eso nosotros llamamos, obviamente, respirar, ¿sí? Entonces, ventilar no es lo mismo que respirar, pero si no ventila, no hay respiración. A eso se refiere esta parte. Seguimos. También es importante ver que el pulmón maneja volúmenes de aires, volúmenes llamados, obviamente, vamos a decir así, cada volumen tiene su, su definición, que vamos a ver más adelante, obviamente, y también las capacidades. Cuando hablamos de volumen, son volúmenes de aire que ingresan, que salen, que se quedan o que están durante el proceso de la ventilación, y capacidades hablamos cuando sumamos los volúmenes que vamos a conocer a continuación. Todo esto se registra, es posible registrar los volúmenes y las capacidades en un instrumento llamado espirómetro, y lo que mide ese instrumento es la espirometría. En otras palabras, mide
estos volúmenes y capacidades que nos dan a entender si el pulmón está bien o está fallando o tiene algún problema, ya sea fisiológico, o sea funcional, o problema estructural. Entonces, esta prueba nos ayuda a nosotros a averiguar todo lo que queremos saber de el proceso de la ventilación. Por eso es que, vuelvo a recalcar, un paciente que no está ventilando, no podemos decir no está. Pero también sabemos lo otro, que no puede estar respirando, que esté ventilando, y eso es también importante que lo veamos. En esa parte vamos a ver entonces las capacidades, los volúmenes, y vamos a determinar cuándo un pulmón está bien o está mal. Obviamente, todos estos métodos que vamos a utilizar, vamos a hacerlo obviamente con vamos a decir, con unos parámetros o estándar que nos ayuden a determinar cómo es que el paciente está, en este caso, de salud. La frecuencia respiratoria es un signo vital. También ahí vamos a hacer un hincapié. Hemos visto el signo vital, que es la temperatura a propósito de los movimientos cinéticos. Hemos visto el signo vital presión arterial a propósito de los volúmenes, del volumen y la pulso. ¿No? Hemos visto pulso y hemos visto frecuencia cardíaca. Ahora vamos a ver frecuencia respiratoria, otro signo vital importante. Entonces, la ventilación alveolar es la parte que garantiza el intercambio gaseoso. Pero lo que no está alveolar, no es alveolar, el aire que no llega hasta los alveolos y se queda en las vías respiratorias bajas, es un volumen de aire o aire que no tiene utilidad, que no está produciendo un intercambio, o sea, no hay una hematosis a ese volumen de aire que está en el espacio, que no hay intercambio gaseoso, se llama espacio muerto. Es el volumen de aire que nosotros tenemos en vías respiratorias sin sacarle o sin utilizar el oxígeno. Es de ahí que eso, cuando nosotros damos una reanimación cardiorrespiratoria o cardiopulmonar, nosotros, por eso es que es posible poder auxiliar a una persona haciéndole una respiración artificial boca a boca, boca a mano, boca, ¿no? Ese aire que introducimos a la persona es el aire que es del espacio muerto, que está con oxígeno y no solo CO2, lo cual no le serviría, ¿no? ¿Verdad? Todo eso vamos a ver en todo este proceso. Obviamente vamos a hablar de las vías respiratorias, cuáles son, y todo lo que está relacionado con el pulmón y también con la caja torácica, que es importante que empecemos a ver ahora. Muy bien. Cuando hablamos de ventilación, hablamos de vías respiratorias, perdón, altas o bajas, perdón, muy disculpa. Altas o bajas. Cuando decimos vías respiratorias altas, estamos hablando, se acoga. Estamos hablando de desde las fosas nasales hasta la laringe. Esas considerado vías respiratorias altas. Lo que está debajo de la laringe, estamos hablando de vías respiratorias bajas. Entonces, cuando hablamos de, vamos a decir, faringe, ¿no? Hablamos de epíglotis, toda la laringe, hasta la laringe, es vías respiratorias altas, ¿no? Luego bajamos acá y ahí viene la tráquea, el cartílago cricotiroideo, y luego viene la tráquea. La tráquea se bifurca en dos estructuras
que son llamados bronquios, hasta antes de ingresar al pulmón, un bronquio izquierdo y uno derecho, y este bronquio, al dividirse la tráquea, estos bronquios, el espacio o el ángulo que está por dentro de estos bronquios se llama carina. La carina es importante, vamos a ver más adelante en el proceso del estímulo de la tos. Entonces estamos hablando de unas vías respiratorias bajas. Bronquio, luego vienen los bronquiolos y luego de 20 a 21 divisiones tenemos el bronquiolo terminal y luego del bronquiolo terminal, este sería, tenemos el bronquiolo respiratorio y después recién el acino alveolar. Entonces estamos hablando de vías respiratorias. No olvidemos eso. Entonces volvemos a decir fosas nasales, nasofaringe, orofaringe, ¿no verdad? Todo es orofaringe. Luego la laringe y luego la tráquea, bronquiolos, hasta 20, 21 generaciones, el bronquiolo terminal y luego el bronquiolo respiratorio. No se olviden eso. Entonces, hablamos de vías respiratorias. Entonces, como vías respiratorias, permite el ingreso de aire. Cuando digo aire, no digo oxígeno. Aire es un conjunto de gases que está en el medio y ese conjunto de gases ingresa a las vías respiratorias. ¿Qué tiene ese conjunto de gases llamado aire? Tiene oxígeno, tiene nitrógeno y otros elementos. Se dice que el nitrógeno es 79% del aire. De esos 79% que tiene el aire es full nitrógeno. El 20% de ese aire es oxígeno y el 1% otros gases como el CO2, el O2 y otros gases que normalmente circulan o pululan en el medio que nosotros respiramos. Todo eso ingresa hasta la vía respiratoria y solo se asimila el oxígeno, nitrógeno con los otros elementos para salir de manera tal que solo utilizamos el oxígeno. Si es el 20%, vamos a ver cuánto de oxígeno consumimos por minuto. Vamos a ver más adelante. Entonces, pero esas vías respiratorias, las vías respiratorias terminan en los alveolos y los alveolos y las vías respiratorias terminales están estructuradas en un órgano llamado pulmón que es altamente elástico, que si no fuera por la presión negativa que hay a nivel de la caja torácica, producido, vamos a decir, la negatividad que garantiza la expansibilidad pulmonar debido a que la pleura visceral y la pleura visceral parietal entre las dos contiene un líquido llamado líquido pleural. Gracias a que el tórax es una caja, como una canasta que no se plega, entonces el pulmón está adherido a la cara interna torácica que tampoco se pliega. Si se plegase, entonces el pulmón se colapsa. ¿O por qué no lo hace? Por la presión negativa que mantiene unidas las dos pleuras, haciendo un espacio pleural virtual que de entrar aire por una punción, una herida, una lesión, cualquier mecanismo que haga que ingrese aire al espacio pleural hace que la presión negativa se convierta en positiva y el pulmón se colapsa. Teniendo esa información que el pulmón está bien adherido al tórax gracias a lo que hemos visto,
Entonces, podemos decir que para que el pulmón disminuya su volumen, sacando todo el aire que tiene, debe la caja torácica disminuir también de volumen, sentido antero-posterior. Pero no solo es eso. En la cara inferior, en su cara inferior, tiene un músculo llamado diafragma. Ese músculo, para mejorar, si ustedes quieren, para garantizar una respiración automática, este se contrae y relaja de manera automática, de tal suerte que al contraerse, el músculo se vuelve tenso en la cara inferior, se tensa, si ustedes quieren, se estira, se vuelve plano, entonces jala los dos pulmones hacia abajo, manteniendo una expansibilidad adecuada. Cuando el músculo diafragmático hace esto, se llama inspiración, o sea, entra aire, el pulmón baja hacia abajo, su base, entrando bastante cantidad de aire. Cuando el músculo diafragmático se relaja, entonces, ¿qué va a pasar? Hace una curvatura, haciendo que el pulmón se contraiga, o sea, se colapse hacia arriba, a las bases. Lo que obviamente garantiza entonces la respiración de manera automática y constante. Tanto así que se dice que el músculo diafragmático es el músculo principal de la respiración, o si ustedes quieren, de la ventilación, junto a los músculos accesorios que vamos a ver más adelante. Entonces, cuando nosotros normalmente estamos respirando así como ustedes, como yo aquí hablando, el único músculo que está funcionando, haciendo, garantizando nuestra respiración normal es el músculo diafragmático. Los demás son músculos. Entonces, cuando una persona hace ejercicio, corre o tiene un tema de ventilación y de respiración, tiende a usar músculos accesorios, que en este caso vamos a ver cómo son y cuáles son. Entonces, el músculo principal de la respiración es el diafragma. Aquí tenemos entonces, esta es la caja torácica, hagan de cuenta el pulmón está adherido a la cara interna, entonces para poder meter aire, o sea, inspirar, debe el tórax aumentar de diámetro en sentido anteroposterior y aumentar en sentido longitudinal. ¿Cómo lo hace? Fácil, haciendo que el músculo diafragmático, que ahorita está en expiración, miren, está relajado, para meter aire, para inspirar, el músculo se contrae, haciendo que el pulmón, mire, de estar así, baje hasta acá. Eso llamamos nosotros, obviamente, inspiración. ¿Qué músculos entonces son los accesorios? Este es el principal. Y los accesorios usamos todos cuando necesitamos meter aire, porque en lo normal, más cantidad de aire de manera fisiológica para poder hacer que los tejidos tengan oxígeno suficiente. Entonces, ¿cuáles son los músculos accesorios? Si ustedes se fijan en la caja torácica, las costillas, la parte anterior está más baja que este. Entonces, cuando la costilla baja abajo, son jaladas hacia abajo, el esternón baja y disminuye el diámetro antero posterior. Y cuando
ingresamos aire hacia los pulmones, entonces las costillas se ponen horizontales, aumentando el diámetro anteroposterior y el longitudinal por el diafragma. Entonces, ¿qué músculos serán inspiratorios y expiratorios? El diafragma es inspiratorio y expiratorio. La parte inspiratoria es activa, el músculo debe contraerse. Y la parte expiratoria se dice que es pasiva porque el músculo solamente se relaja y el pulmón se contrae, o sea, disminuye de volumen, haciendo que el aire salga hacia. Entonces, todos los músculos accesorios que bajen si ustedes quieren, jalen las costillas de su parte más anterior, entonces van a ser, ¿qué cosa? Expiratorios. O sea, los que hagan que suba como aquí, se llaman inspiratorios. Entonces, ¿qué músculos son inspiratorios y expiratorios? Aparte del diafragma, los músculos accesorios, por lo menos el expiratorio mayor, aquí tenemos el músculo. ¿Qué músculo es este? El recto anterior del abdomen. Estos músculos jalan la costilla hacia abajo, disminuyendo el volumen anteroposterior. Entonces, el recto abdominal anterior, el piramidal de aquí y los músculos intercostales, en este caso externos, son internos, perdón, los internos son expiratorios. A ver, todos los que jalan el recto anterior del abdomen, el piramidal del abdomen, el intercostal, en este caso, si es expiración, es el intercostal interno. ¿Cuáles son los músculos expiratorios accesorios? Que vamos a decir así, estos son los expiratorios, ya hemos dicho, ¿no era? Jalan hacia abajo y sacan el aire y hacen que el pulmón colapse. Eso sería expiratorio. ¿Cuáles son inspiratorios? Aquellos que hagan que los arcos costales asciendan, sean más horizontales. ¿Cuáles músculos son? Empezaremos. Los que hacen que suben las costillas intercostales hacia arriba en su extremo anterior, entonces sería, si aumenta el diámetro anteroposterior entonces estamos hablando de músculos inspiratorios. ¿Cuáles son el inspiratorio? El intercostal externo. El músculo externo cleidomastoideo, los escalenos y los serratos. Todo eso hace que el tórax aumente de diámetro en el sentido del posterior porque jala los extremos anteriores de las costillas, haciendo que se horizontalice, aumentando el diámetro anteroposterior. Entonces llamamos músculos inspiratorios, distienden el tórax, aumentan el volumen torácico. No se olviden, pregunta de examen. Primero, el músculo principal de la respiración es el diafragmático. Ese es el principal. Los demás son accesorios. Cuando una persona empieza a utilizar músculos accesorios es que tiene un problema de insuficiencia respiratoria o está tratando de compensar su falta de aire acudiendo a posiciones especiales como el agarrarse la cintura, apoyarse en una silla para que la cintura escapular, o sea, lo que sostiene los brazos, las extremidades superiores, sirvan de apoyo para jalar las costillas hacia arriba y el paciente pueda respirar mejor. Aquí vemos, esto es un ejemplo, ya saben, miren cómo el tórax se distiende, ¿no? Aquí está parte de la vía respiratoria que no hablamos, esta es la laringe,
Y obviamente estas son las cuerdas vocales. Este es el espacio llamado, que está entre las cuerdas vocales, llamado glotis. ¿Quién tapa la glotis? La epiglotis, para que cuando consumamos no ingresen a la tráquea a través de la laringe o de este espacio. Este espacio también llamado órgano de la fonación o las cuerdas vocales, de acuerdo al grosor de las cuerdas vocales y el nivel que esté en la garganta, la voz se hace cada vez más grave o más aguda. En las damas es más aguda porque la laringe es más, está más, si ustedes quieren, más hacia arriba, ¿no? Mientras más arriba de la laringe, la voz es más gruesa, la voz es más baja. La laringe está en el cuello, en la parte más baja, ¿no? A eso llamamos. Estos son los músculos que ya conocemos, ¿no? ¿Verdad? Los aritenoideos, los cricoaritenoideos, los cricoioideos, ¿no? ¿Verdad? Todos esos músculos que ya conocemos. Muy bien. Entonces, estamos hablando de que el ventilar requiere de grandes estructuras llamadas, llámese músculos, llámese tejido pulmonar y llámese parrilla costal y llámese vías respiratorias. Entonces, ¿cuál es la funcionalidad de una buena ventilación? Que obviamente llegue el aire hasta el alveolo, donde se produce el intercambio gaseoso alveolo capilar. No sé qué. Si por alguna razón esta vía está obstruida, no está ventilando, y si no está ventilando, no va a haber intercambio, y eso es no respirar. Respirando. El aire que llega en el glóbulo rojo para ingresar al espacio alveolar o alveolar, tiene que atravesar, miren cómo es, en este caso, ¿no? Estamos hablando de, la verdad, este es el, vamos a decir, el pulmón, el alveolo. Fíjense, si hablamos de dióxido de carbono, debe el dióxido de carbono desde el capilar con sangre venosa, pasar primero la membrana del glóbulo rojo, el espacio entre el glóbulo rojo y endotelio, la membrana del endotelio, el citoplasma del endotelio, la membrana basal del endotelio, el espacio alveolo capilar, la membrana basal del neumocito de los alveolos, los neumocitos, el citoplasma, y del citoplasma al, vamos a decir así, en este caso, al espacio alveolar. En este caso es la membrana del neumocito. Entonces así el CO2 es eliminado al espacio alveolar. El oxígeno, lo propio, pero al revés. El CO2 es mucho más liposoluble que el oxígeno, pero tiene la suficiente solubilidad lipídica para llegar desde el alveolo al glóbulo rojo, y en el glóbulo rojo unirse al hierro de la hemoglobina y ser transportado hasta donde debe ser. Bien. Una cosa importante es que si nosotros tenemos alveolos, gracias a que está a la parte final de un vías respiratorias que son húmedas, los alveolos mantienen una película de agua, que, de no haber el surfactante, haría que el alveolo colapse. ¿Qué hace el surfactante? Tensión superficial del líquido alveolar para que el alveolo no colapse. Vamos a ver cómo es. Entonces, este es el surfactante. Fíjense este insecto. Queda 2 minutos ahí. Fíjense este insecto. Este es real. El agua, en la fase que está entre las moléculas internas y el aire, existe un aumento de la tensión de las moléculas a nivel de la unión aire-agua. Decíamos entonces que los neumocitos tipo 2 aumentan la capacidad de
de la distensidad del alveolo. El no tener surfactante suficiente hace que esta película de agua, por aumento de la tensión superficial entre el agua y el aire, haría que el pulmón se colapse, evitando así un ingreso de aire y obviamente evitando así la hematosis o el cambio gaseoso, ¿verdad? Eso es muy importante. Cada alveolo, que son millones de alveolos, se dice que son 1 millón más o menos de alveolos en cada pulmón, si se colapsaría nomás la mitad de esos alveolos, entonces llevaríamos una insuficiencia respiratoria. Ahorita lo que está haciendo el virus COVID, aparte de la coagulación que produce microtrombos que hablamos, ataca o se une a los neumocitos tipo 2, causando que los macrófagos aumenten la actividad de fagocitosis, dañando las demás células alveolares, haciendo una franca insuficiencia respiratoria que lleva a que el paciente no pueda tener una buena respiración, ya que el intercambio gaseoso alveolo-capilar ha sido dañado, la estructura. De ahí que el virus que causa el COVID-19 es conocido como SARS, ¿no? SARS, que quiere decir en realidad síndrome. Ese del inglés está el orden, pero en español sería síndrome respiratorio agudo severo, ¿no? A eso se refiere. Es un síndrome respiratorio agudo severo que lleva insuficiencia respiratoria, ¿no? Entonces, no nos olvidemos del surfactante, es importante. Aquí tenemos, decíamos que los alveolos, obviamente, de un tamaño medio, como dice aquí, un radio aproximadamente de 100 micrómetros o micras. ¿Se acuerdan el glóbulo rojo cuánto mide? El glóbulo rojo mide 7 o 8 micras. Estamos hablando que el alveolo mide unas 100 micras, que obviamente tapizado normalmente por un surfactante, se calcula que el valor aproximadamente de la presión que disminuye, o sea, la presión que tiene el alveolo es aproximadamente 4 centímetros de agua, en promedio 3 milímetros de mercurio. Si los alveolos estuvieran tapizados de agua sin ningún surfactante, la presión que tendría a colapsar el pulmón sería de 18 centímetros de agua. O sea, imagínense cómo es eso. Es algo, una diferencia importante que hace que gracias a que disminuye la fuerza de superficial de 18 a 24, entonces el paciente no colapse el alveolo y obviamente no haga una insuficiencia respiratoria. Por lo tanto, el surfactante reduce la tensión superficial del agua que está en los alveolos, haciendo que este sea vital para la respiración. Hasta hace años no se conocía no se tenía surfactante. Ahora ya se dispone obviamente de pescar y obviamente lo que se hace es cuando el paciente está respirando y tiende a tener edema pulmonar y colapso alveolar, se le puede administrar incluso al recién nacido, puede administrar por vía inhalatoria, vía respiratoria y hacer que el pulmón empiece a distenderse sin tener que colapsarse, ¿no? Entonces eso es importante a la hora de hablar de esto. Aquí vemos este espacio. ¿Quién garantiza la presión negativa en el espacio alveolar y en el pulmonar? Este es un linfático que hace la presión negativa del espacio alveolo capilar, del espacio pleural. Gracias a este drenaje linfático se mantiene la presión negativa y el espacio estrecho entre el alveolo y el capilar.
el no tener este drenaje hace que este espacio aumente porque se llena de líquido, no hay drenaje de líquido de más, haciendo un franco edema pulmonar y un trasudado a nivel alveolar y haciendo que la presión obviamente aumente y haciendo que el pulmón colapse. A eso lleva el edema pulmonar llamado encharcamiento. Esta es una estructura histológica para que vean, miren, siempre un linfático, una arteria, una vena, y aquí están los alveolos, los espacios alveolares, y obviamente entre ellos los capilares, ¿no? Los capilares que están rodeando los alveolos, ¿no? Este es un signo alveolar, ¿sí? Aquí tenemos lo que decíamos, el espacio pleural es lleno de líquido pleural y este líquido garantiza la unión de la pleura parietal con la pleura visceral. El ejemplo, para que no se olviden nunca, es que las dos pleuras son superficies totalmente lisas. Hagan de cuenta dos superficies de dos pedazos de vidrio que están, ustedes agarran y los unen. Cuando los vidrios estos estuviesen unido uno a otro, pero sin líquido, sin agua, es fácil pararlos, ¿no? Se unen y los separamos, los unimos y los separamos. Y si empezaríamos a deslizar uno sobre otro, haría un ruido, incluso habría, se rayarían o se deslustrarían los vidrios. Pero ¿qué pasa si yo agarro y le pongo agua entre los dos vidrios? Primero, por mucha fuerza que haga, no voy a poder separar. El agua los va a unir de manera hermética. Pero, ¿qué puedo hacer fácilmente? Deslizamiento. El deslizamiento se hace de manera muy, muy fácil y sin rayar la superficie de los vidrios y además facilitando el deslizamiento. Eso es, imagínense entonces, ¿quién garantiza esto? El drenaje linfático. Cuidado en el examen. El líquido pleural y la presión negativa del espacio pleural se debe al drenaje linfático. Muy bien. Este tema, decíamos que el aparato respiratorio a nivel de vía respiratoria maneja volúmenes. ¿Qué volúmenes? 4 tipos de volúmenes que debemos conocer. Un volumen que es corriente, que es nada más ni nada menos que el aire que metemos a la vía respiratoria en 12 a 16 veces por minuto. Cada que inspiramos y expiramos, manejamos alrededor de 500 ml, o sea, medio litro de volumen de aire. Pero existe un volumen de aire que se llama de reserva inspiratoria. ¿Qué es este volumen? Es el volumen de aire que después de yo meter aire, o sea, inspirar, puedo seguir metiendo más aire. A ese se llama volumen de reserva inspiratoria, porque puedo meter más aire todavía después de una inspiración normal, forzando obviamente la inspiración. Este volumen, miren, son casi 3 litros o 3 grados normalmente. El opuesto de este es el volumen de reserva expiratoria. Como verán, es el volumen que yo puedo expirar, sacar de mis pulmones después de haber expirado normalmente. El volumen es 100, 1 litro y 100, 1 litro 100 en la relación. Luego viene un volumen residual. El volumen residual es el volumen que se queda en los pulmones a pesar de que yo haga un gran esfuerzo de expirar. Siempre hay aire, el volumen es el que usamos para la maniobra de Heimlich, cuando la persona por obstrucción de vías altas no puede meter aire. Entonces, si no lo puede hacer una persona, cumplir el tórax de la base hacia afuera, entonces hace que ese volumen de reserva residual, perdón, sea utilizado para expulsar el cuerpo extraño. Pero decíamos que hay capacidades. ¿Qué son las capacidades? Hemos dicho,
son la suma de los volúmenes. Tengo, aquí está. Las capacidades, vamos a ver que son 4 también. Una capacidad inspiratoria, que no es nada más que el volumen corriente y el volumen de reserva inspiratoria. Fíjense, inspiratoria. Solo tiene que mandar el volumen corriente. ¿Sí? Eso es importante. Entonces, suma cuánto, 500 más 3000, 3500. La capacidad residual funcional es reserva que hay de expiratoria que yo puedo sacar más el volumen residual. Ese es el volumen residual funcional. Y la capacidad vital es la suma de todos los volúmenes excepto el volumen residual. Ahorita vamos a ver eso. Y finalmente la capacidad pulmonar total es la suma de todos los volúmenes. Aquí está este resumen de decía. A ver, veamos. Ahí, ¿se acuerdan? Este aire que metemos y sacamos el volumen corriente, ¿sí? Metemos y sacamos todo el tiempo. El volumen corriente, miren, más el volumen de reserva inspiratoria es la capacidad inspiratoria, ¿sí? Fíjense. Ahora fíjense, la capacidad vital es todo, es el volumen de reserva inspiratoria, el volumen corriente, el volumen de reserva inspiratoria, excepto el volumen residual. Aquí está. Y la capacidad pulmonar total es la suma de todos. Aquí está. Para que aprendan mejor y no se equivoquen y puedan tener una ayuda de memoria, es que empecemos la capacidad pulmonar total. La capacidad pulmonar total, no se olviden, en el examen se pregunta, es la suma de todos los volúmenes. Capacidad vital es la suma de todos los volúmenes menos el volumen residual. Y la capacidad inspiratoria es el volumen de reserva inspiratoria más el volumen corriente. Y la capacidad de reserva funcional es la suma del volumen de reserva expiratoria más el volumen residual. Esto tienen que aprenderlo porque esto les van a preguntar al examen. Una persona que tiene insuficiencia respiratoria, ¿cómo será el volumen corriente? No puede meter aire lo suficiente, entonces va a disminuir insuficiencia respiratoria, va a disminuir el volumen corriente. Una persona que tiene edema pulmonar, ¿qué va a pasar con el volumen residual? Va a disminuir porque el volumen residual es el volumen que se queda en los alveolos después de una expiración cortada. Entonces, fíjense, entonces un paciente que tenga edema pulmonar va a tener un problema de volumen residual. En cambio, un paciente que tenga enfisema pulmonar, el enfisema pulmonar se caracteriza por el paciente puede meter aire, puede inspirar, pero no puede expirar. Entonces, en el enfisema, el volumen de reserva, el volumen residual está mal. Y así sucesivamente. Entonces, un paciente que tiene insuficiencia respiratoria va a tener alteraciones de los volúmenes que afectan a las capacidades. ¿Sí? Entonces, no se olviden eso. Aquí tenemos un resumen que es lo mismo, solo que, vean, en el examen esto les preguntamos, ¿qué es la capacidad vital? Hemos dicho, la suma de todos menos el volumen residual. Aquí está, ¿ves? ¿Y qué es el volumen pulmonar total? La capacidad pulmonar total es la suma de todos los volúmenes, ¿sí? Aquí dice la capacidad vital más el residual, dice, ¿no? O sea, es todo esto más esto, ¿no? Entonces ya van a ir entendiendo, analicen eso, pero faltan del otro, ¿ya? Muy bien. Entonces,
decíamos que eso son los volúmenes que se manejan. El volumen minuto es la capacidad total de aire hacia las vías respiratorias en cada minuto. Es igual al volumen corriente multiplicado por la frecuencia respiratoria, ¿no es verdad? Entonces, si yo digo que cada que inspiro y expiro meto 500 ml, y yo sé, y si respiro 12 veces por minuto, ¿cuánto de aire utilizo? Aproximadamente 6 litros por minuto, ¿no es verdad? ¿Sí o no? De esos 6 litros por minuto, solo llega a los alvéolos, se dice, de los 500 ml, solo llegan los alvéolos 350. 150 se queda en el espacio muerto. Entonces ese aire no respiro. Y al no respirar, entonces no le quito aire y esa parte, entonces, ¿cuánto de aire yo, de oxígeno utilizo en los 6 litros? Solo una parte. A eso se conoce obviamente como un minuto, que es la cantidad de aire que yo realmente respiro por volumen corriente, que es la frecuencia respiratoria. Entonces, una persona puede vivir durante un periodo breve con un volumen de respiratorio minuto de, tal, de tan solo 1,5 litros, ¿no? Entonces si multiplicamos 12 por 3,5, entonces por minuto respiramos 1,5 litros nomás, no respiramos los 6 litros de aire, ¿verdad? A eso se refiere. Esta es la gripe aviaria, esta es de la gripe ¿se acuerdan? De las aves. Y en este caso también era un coronavirus, ¿se acuerdan? El H1N1 fue el que produjo la gripe española que mató a millones. Ese era el que ahora apareció el H1N2. El H1N2 es el que causó esta epidemia en Japón y obviamente era un coronavirus. A este se le conoció como SARS-1, virus SARS-CoV-1, virus coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo COVID del murciélago, que es otro coronavirus que obviamente ha sido más letal, más infectante que este virus, que no pasó a mayores, ¿no es verdad? Pudimos salir de eso, pero el SARS-2 ya no. El SARS-2 es el COVID, en este caso coronavirus. Entonces, este es el SARS-1 y el SARS-2 es el que tenemos ahora.